Muy buenas noches, Javerín. Bienvenidos a nuestro estudio diario de el Rambam durante el mes de Elul, hoy con Shmona Perakim, el quinto capítulo de los 8 capítulos del Rambam, nuestra segunda clase sobre ellas. Y en nuestra primera clase sobre el quinto capítulo del Rambam, nos presenta su antropología, nos dice toda acción humana. Toda acción virtuosa del ser humano, tanto intelectual como moral, debe llevar a el conocimiento de Dios. Okay, es darnos suficiente salud, suficiente tranquilidad, suficiente lo que sea, para poder alcanzar el conocimiento de Dios. Ya habíamos hablado en la clase anterior que no es un conocimiento absoluto, es un conocimiento limitado de acuerdo a las capacidades del ser humano, pero no obstante, pues ese es el fin final. Y habíamos terminado con una invitación a estudiar medicina, con la cual comienzo hoy. Siguiendo ese silogismo, יש למלאכת הרפואות מבוא גדול מאוד במעלות השכליות והמידות ובידיעת השם יתברך. Es bien importante la medicina, tanto para adquirir las virtudes éticas como las virtudes intelectuales y el conocimiento en general de Hashem sea bendito. Y para llegar al verdadero éxito, que es ¿cuál? El mayor conocimiento de Dios que se puede tener de acuerdo a las limitaciones humanas. Y será buscar esta ciencia, la ciencia de la medicina, este arte de la medicina, será considerada entre los trabajos más loables, y no se considerará como los trabajos más básicos, como lo son tejer o como la carpintería. El Rambam, recordemos que en la época del Rambam los médicos eran artistas, eran artesanos también. Esta diferencia entre ciencia y arte todavía no estaba bien definida. Y bueno, la mayoría de los científicos, de los médicos, trabajaban no con base en conocimientos científicos, sino en conocimientos empíricos, no muy diferentes a ser un hilador o un carpintero. En los últimos siglos es que la ciencia de la medicina verdaderamente ha aparecido, pero el Rambam nos dice, aún así, la medicina, como nos ayuda a ser saludables y nos ayuda a establecer el orden de las prioridades físicas del ser humano, es muy importante para preservar la salud y por lo tanto, pues para preservarnos en el camino al conocimiento de Dios. Kiva nishaer peulateinu, con ella podemos medir nuestras acciones, veashubu peulot enoshiot meviot el hamaalot haamitiot, y podemos distinguir cuáles son las acciones humanas que llevan verdaderamente a lo más alto, es decir, que es lo que nos preserva nuestra salud. Teniendo salud, nosotros podemos dedicarnos con holgura a la contemplación intelectual, que es eventualmente pues, lo que llega al conocimiento de Dios. Una persona que simplemente coma comidas deliciosas hasta llenarse. Y inhala cualquier tipo de perfume que se le viene en gana. Y estas cosas le hacen daño. Pensemos aquí, por ejemplo, en fumar. Aquellas personas que toman drogas o alcohol, ¿cierto? Somos conscientes de que esto nos daña. O limitat pitom, incluso esto puede llevar a una enfermedad grave o a una muerte súbita y sigue la persona haciéndolo. Ze ubehemot etzli shavin. Para mí no hay diferencia entre esta persona y el comportamiento animal. Esta persona no se está comportando como un ser humano, en tanto que es un ser humano con intelecto. Sino que se está comportando en tanto ser humano, en tanto animal. O sea, está siguiendo sus instintos, está siguiendo su razonamiento animal. Y en esto podemos citar a los salmos que dice,
los salmos menos optimistas comparan al ser humano con las bestias. Una persona que se comporta humanamente y solo come las cosas provechosas, saludables. Y a veces se aleja de lo placentero y come lo menos placentero, pero lo provechoso, que fi bakashatat hamoil, de acuerdo a lo que le pide pues la ciencia médica. Sabemos, oye hermano, coma brócoli, a veces coma ensaladita en vez de comer galletas. Esto es comportarse de acuerdo al intelecto. Y en esto se distinguen los seres humanos de las otras especies. Una persona que tiene relaciones sexuales cuando se le viene en gana. Sin ver en esto el daño que puede causar o el provecho que puede tener. Y es los de poal measher hu ba'al hay. De nuevo estamos cayendo en comportamiento animal, lo measher hu adam. Y no en un comportamiento que se desprenda de las más altas características del ser humano. ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל. Supongamos una persona que se comporta solo de acuerdo a lo provechoso, es decir, solo de acuerdo a lo saludable, lo que preserva su salud, lo que preserva su integridad física, su integridad moral, que Moshe Zahar, ¿no? Como hemos recordado, Ela Sheyasim Hatachlit. Es una persona que come bien, hace ejercicio, pero ¿cuál es su fin final? ¿Para qué quiere ser? Briut gufo ushlemuto mejajolim levad. Y esta persona solo quiere tener salud del cuerpo y tener y estar saludable. Ser Mr. Universo, ¿cierto? Arnold Schwarzenegger. La persona ciertamente, o sea, un gran atleta. Usain Bolt, ¿cierto? Usain Bolt no come porquerías de la calle. O sea, Simone Biles no come porquerías de la calle. ¿Cuál es el fin? No estoy implicando que Simone Biles o Usain Bolt, o sea, pero supongamos alguien hace un atleta olímpico cuyo fin sea, mire, yo lo que soy es un atleta, yo quiero tener mi cuerpo bien y no quiero enfermarme. Sin ir más allá de eso, en Sejasid, esta persona no puede ser considerada piadosa. Porque en este caso está escogiendo el beneficio de la salud, como bien podría estar escogiendo otra persona el beneficio de comer rico. O Hanaata Bishgal, o otra persona podría estar escogiendo los placeres del sexo. Y ninguno de estos tiene un fin verdadero. Aval Hanajón, que es lo correcto. Sheyasim Tachlit Kol Ma Sheitasek Bo Bebriut Gufo Behemshech Metziuto Al Hashlemut, que ponga todo su propósito, tanto en la salud física como en la continuación de su existencia, dirigida hacia la perfección, que Deishi Sha'eru Keli Kohot Nafsho, para tener a su alcance todas las herramientas de la Nefesh, Asherhem Ebreaguf, que son las partes del cuerpo, Shlemim, perfectas, Vit Asek Nafsho Mebli Monaa Memaalot Midot u Bemaalot Sichliot. Y el cuerpo pueda dedicarse de manera total a adquirir virtudes tanto intelectuales como morales. Y cuando una persona sea perfecta, físicamente, moralmente, o sea, perfecta, o sea, muy desarrollada, no hay perfección en el ser humano, esto ya nos lo dijo el Rambam a finales del capítulo 4, pero una persona muy tremendamente desarrollada, tanto a nivel físico como a nivel moral, como a nivel intelectual. Vejen kol ma she'elameduhu min hajajamot u min hadeot sheyasig. Aprenderá todas las cosas que pueda aprender de las sabidurías y de las opiniones. Ma shehu mehen derech la tachlitahi en bodin udvarim. Esta persona
o sea, está yendo por el lado correcto. ¿Ok? ומה שאין בו תועלת בתכלית ההיא, estamos hablando aquí de las sabidurías. Mashehu mehen derech letachlit ahi, en bo din udvarim. O sea, si está aprendiendo las cosas que lo llevan a conocer a Dios, pues no podemos, o sea, no podemos decir nada al respecto. Eso es lo que debería estar haciendo. Umashein bo to'elet batachlit ahi, pero de las cosas intelectuales que no sirven para acercarse a Dios. Kisheelat hashbon, como por ejemplo, esto es el álgebra. Vesefer Haharutim Vehatachbulot. Esto es un libro, libro de los conos de Alejandro de Afrodisias, Apolonio, en el que se describe cómo todas las figuras geométricas pueden deducirse de figuras cónicas. Esto es matemática tremendamente abstracta. Uleharbot Mishalot al-Handasa, o la ingeniería. Umeshihata Mishkalim, Vejarbeca y Otsebail. O sea, preguntas de ciencias aplicadas. Tihie Hakavana Bahem. ¿Cuál será entonces el propósito de estos? Lehaded Hasechel. Afinar el intelecto. Ulehargil Koah Hasikli Bedarkei Mofet. Y ayudar a la persona a acostumbrarse a pensar de manera lógica, de manera demostrativa. Eso es muy importante. Si aquellas personas que hayan leído el Moreh Nevuchim sabrán que el Rambam pone mucho énfasis en que hay cosas que yo puedo demostrar lógicamente y hay cosas que yo no puedo demostrar lógicamente. Y la gran mayoría de las personas supuestamente religiosas caen en una falacia, que es pensar que y también, dice, y también las personas que adoran a la ciencia caen en esta gran falacia de que hay cosas que ellos no pueden demostrar, que asumen como demostradas, y esto es tanto un error de los hiperpiadosos como de los hiper escépticos. ¿Ok? Ad sheagia lo la adam kinyan yediat hahekesh hamofti mizulato. Y la persona aprenderá el arte de la lógica demostrativa de estos ejercicios. Vehielot ze haderech sheagia bo leyediat amitat metziut Hashem itbarach. Y es a través del conocimiento lógico y científico que la persona va a poder llegar al verdadero conocimiento de Dios. ¿Ok? ¿Preguntas? Estoy viendo a ver dónde podemos parar que no sea... No quiero extender esto. Preguntas. Hay que cuidar la salud para profundizar el conocimiento de Dios. Es lo que nos dice el Rambam. Una persona enferma no va a tener las mismas herramientas para poder dedicarse de lleno al estudio de Dios. O sea, Javerim, también entiéndanlo. O sea, el cristianismo y el islam y el budismo y todas estas otras religiones donde hay vertientes de negación del cuerpo, ¿ok? Pueden darse ese lujo porque ellos dicen que el conocimiento de Dios es ¿cómo? Es instintivo. Entonces, si yo me encierro en una caverna y ayuno 25,000 días y me abstengo de absolutamente todo, algún día voy a tener el lamparazo de inspiración y Dios me va a hablar. Ese es el patrón que se manejan en estas religiones ascéticas, y por eso es que esto podría sonar raro. Pero en el judaísmo, Javerim, ese tipo de conocimiento no, al menos en el judaísmo que presenta el Rambam, no existe.
¿Qué es lo que hay? No hay conocimiento instintivo de Dios. No es que yo me soñé que Dios me hablaba. No es que yo tuve una visión. No es que yo me metí en una cueva y Dios me habló. No. Para el Rambam, el conocimiento al que podemos acceder de Dios, la mayoría de los mortales, ¿cómo se logra? Con estudio, con trabajo. Estudio de la Torá, estudio de las ciencias, estudio de la filosofía. ¿Se pueden tener dudas cuando se estudia a Dios? Si no tienes dudas cuando estudias a Dios, no estás estudiando a Dios correctamente. Eso es lo que nos dice el Rambam. El conocimiento de Dios siempre es imperfecto. Lo que nosotros podemos llegar a saber de Dios es tremendamente pequeño. Y en esto el Rambam es un profundo minimalista, donde dice, mire, la naturaleza humana es capaz de conocer esto de Dios. Pero si vamos a conocer esto de Dios, entonces conozcámoslo bien. Y eso es preferible a tener muchas ideas falsas sobre Dios. O sea, aquí hay dos modelos teológicos. Uno es el modelo mítico, en el que caen muchos de los cabalistas, por ejemplo, dentro del judaísmo, y en otras religiones, pues todos los estudios místicos, donde lo que es importante es crear mitopoiesis, ¿cierto? Entonces, hablar mucho de Dios, y yo entre más hablo de Dios y entre más midrashim creo, entonces voy teniendo una mitología cada vez más rica. Eso tiene su atractivo, eso tiene su atractivo. El problema es que yo acabo con visiones contradictorias de Dios. ¿Ok? El camino del Rambam es muy diferente. El camino del Rambam dice, mire, usted casi no puede saber prácticamente nada de Dios. Y las cosas que usted puede saber de Dios son primordialmente lo que Dios no es. Eso es lo que el Rambam inaugura, se llama la vía negativa. Es algo que luego Tomás de Aquino trata de instaurar dentro del cristianismo y lo está sacando directamente del Rambam. Dice, mire, yo sé que Dios no tiene cuerpo. Yo sé que Dios no tiene género, porque si no tiene cuerpo no puede tener género. Yo sé que Dios no tiene cualidades. Yo sé que Dios no tiene número. Ah, pero Adonai, sí, pero es que número, o sea, decir que esta pluma es una es muy difícil, es muy diferente a decir que Dios es uno. Entonces, esto puede sonar como muy poca monta. Esto puede sonar como muy poquito, small potatoes. Pero el Rambam dice, mejor tener un par de conocimientos claros sobre Dios que tener muchas fantasías sobre Dios. Y Javerín, prendan ustedes su televisión. Hoy en día, en mi opinión, nos vendría bien un poquito de este sano escepticismo del Rambam. Hay mucha gente que cree que Dios los está mandando hacer todo tipo de barbaridades. Esto no es exclusivo de una religión en especial, no estoy echándole agua sucia al Islam, no le estoy echando agua sucia a los evangélicos, no le estoy echando agua sucia a la iglesia, le estoy echando agua sucia a absolutamente todas las religiones. Y esto proviene de que la gente transforma sus fantasías mitopoéticas en palabra de Dios, te alabamos, Señor, y ahí hay un problema. Entonces, en mi opinión, siempre mejor una religión minimalista, donde tengamos muy pocos conocimientos sobre Dios, pero ciertos, a que la fantasía de cualquier iluminado se convierta para nosotros en palabra de Dios. ¿Ok? Haverim, Shana Tova Umetuká. Que este año 5777 que comienza mañana en la noche nos llene de más estudio, de mejores actos, de más virtudes aquí en Kol Tuv Sefarad. Si Dios nos concede vida y fuerza, estaremos para orientarlos, para ayudarlos, para seguir estudiando Torah con ustedes. Shana Tova y Lehitraot.